hello Ramona, I can't shake the simplest feeling. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy nos vamos a una tienda nueva que se llama Half Price. Es la primera vez que vengo y os la quería enseñar porque me ha gustado muchísimo. Es una tienda de origen polaco que vende productos de marcas conocidas pero a precios mucho más bajos de lo habitual. Trabajan con muchísimas marcas de moda, calzado, hogar, accesorios, deporte, belleza, decoración e incluso accesorios para mascotas, así que literalmente puedes encontrar un poco de todo. Lo que más me ha gustado es la gran variedad que tienen y que puedes encontrar auténticas gangas porque trabajan con excedentes de stock y colecciones de otras temporadas, así que nunca sabes lo que te vas a encontrar. Además están creciendo bastante en España y cada vez están abriendo más tiendas, así que seguramente muchos ya la habréis visto o habréis oído hablar de ella últimamente. Para los que seáis de la zona, esta tienda está en el Parc Vallès de Tarrasa y nada, preparaos un cafecito y poneos cómodos que vamos a entrar porque tengo muchísimas ganas de enseñaros todo lo que hay. Vamos a empezar por la zona de cuadros porque tienen muchísimas cosas y la verdad es que los precios me han sorprendido mucho. Por ejemplo, este cuadro que es enorme, todavía no controlo mucho esta tienda y no sé muy bien dónde ponen las medidas, pero podéis ver que es bastante grande. Además viene ya con el marco de madera que es precioso y cuesta 27,99, que para el tamaño que tiene creo que está bastante bien. Este cuadro me parece ideal, por ejemplo, para una cocina o para un rinconcito tipo bar o una estantería decorativa. Tiene unos colores súper bonitos, está muy bien pintado y además le da un toque muy cálido y moderno al espacio. También viene con su marquito negro y este cuesta solo 6,99. Es genial para todas aquellas personas que quieran darle un toque de color a algún rinconcito de su casa. Este otro cuadro me parece muy original, tiene un diseño así más abstracto en tonos tierra y beige con relieve que ahora se lleva muchísimo en decoración. Además, al tener colores tan neutros creo que queda bien prácticamente en cualquier parte de la casa, un salón, un recibidor, un dormitorio. También viene con el marco de madera y cuesta 14,99. Este fue uno de los cuadros que más me gustó de todos los que vi. Me parece súper bonito y además está muy bien pintado. Me encanta el fondo en esos tonos verdes y beige con toques muy sutiles en dorado mezclados con los pájaros blancos volando porque le da un toque muy elegante pero a la vez relajante. También viene ya con el marco en madera, es tipo lienzo y cuesta solo 10,99, que para el tamaño que tiene y lo bonito que es me parece increíble porque realmente no sabría dónde ponerlo, pero si no me lo habría llevado seguro. Después tienen cuadros como este que es una auténtica monada con el perrito salchicha dentro de una taza. Es tipo dibujo, viene con su marco y cuesta solo 6,99. Además, luego siempre podemos cambiar la lámina y poner otra que nos guste, pero esta es muy bonita. Y este cuadro del croissant con el lacito también me encantó. Tiene un estilo muy romántico que me recuerda muchísimo a una cafetería bonita. Lo veo ideal para poner en una cocina o en un rinconcito del café porque queda súper acogedor. También viene con su marco en color negro y cuesta 6,99. En la sección de marcos de fotos también hay cositas muy interesantes como este marco de madera tan bonito que tiene ese toque envejecido y tallado que queda súper elegante y además parece mucho más caro de lo que realmente es. Y este cuesta 6,99. O este de aquí al lado que también es de madera con detalles en blanco por el mismo precio de 6,99. Y si queréis marcos de fotos con un poquito más de color también los tienen, como por ejemplo estos en tonos rosa y lila que cuestan 6,99. Y aquí al lado tenemos este otro en color blanco de terciopelo con los lacitos plateados que también es muy bonito y cuesta 4,99.
Y os enseño por aquí más marcos de fotos de diferentes estilos, la mayoría por 6,99. Este dorado, por ejemplo, cuesta 4,99 y también tenían estos de borreguito en color verde que me parecieron muy originales. La verdad es que hay cosas para todos los gustos, tanto para personas con estilos más atrevidos como más clásicos, y además los precios están súper bien. Como siempre os digo, os voy a enseñar todo lo que pueda, pero la tienda es muy grande, así que es imposible enseñaros absolutamente todo, pero creo que con las pinceladas que os voy a dar en este vídeo ya os podéis hacer una idea de cómo es la tienda. Vamos ahora con menaje de cocina como tazas y demás. Esta taza me pareció súper original y muy bonita. Tiene el detalle de la bolita en el asa que la hace diferente y además viene con su platito a juego y su precio es de 6,99. También tienen bastante variedad de vajilla, como este platito en tonos verdes y amarillos que cuesta 4,99. He visto que en algunos productos ponen también el precio habitual que suelen tener. En este caso, el precio habitual de este plato es de 6,52 y aquí en Half Price cuesta 4,99. También hay tazas a 3,49 en diferentes colores. Estas, por ejemplo, tienen un efecto degradado muy bonito y además son atemporales. Y aquí debajo tenemos estas otras que tienen el asa redonda, lo que les da un toque diferente y muy minimalista. Estas cuestan 4,99 y la verdad es que había pocas tazas porque estaba todo bastante arrasado y había muchas estanterías vacías. Hace muy poquito que han abierto esta tienda, así que supongo que será normal. Estas en forma de corazón también me parecieron muy originales, cuestan 4,99 y son bastante grandes. Son de la marca Tocnana, que si no recuerdo mal es italiana, y están disponibles en dos colores. Después hay cosas más especiales y originales, como este platito en forma de hoja de col, que me pareció súper bonito y diferente. Creo que en Primark hace tiempo tenían uno muy parecido y este cuesta 10,99. De la marca Tocnana tenían bastantes cositas que la verdad es que yo no la conocía. Por ejemplo, estos platitos o cuenquitos en forma de piña. Están disponibles en dos tamaños. El pequeñito cuesta 4,99 y el grande 6,99. También tenían estos cuenquitos en forma de zanahoria que me parecieron muy originales y graciosos para poner aperitivos en la mesa o lo que queráis y cuestan 4,99. Y bueno, ya que estamos con cosas de frutas y hortalizas, también tenían este otro cuenco en forma de esto que es un pimiento, ¿no? A 4,99 y también tenemos la versión en platito. Como os decía, hay un poco de todo, también tienen cosas más discretas y atemporales como este bol que me encantó. Solo quedaban estos tres. El color rosita que tiene me parece precioso y además está muy bien de precio porque cuesta 3,49. También os quería enseñar este soporte de cerámica para utensilios de cocina que cuesta 3,49. Tiene el bordecito en verde y unos dibujitos de flores súper bonitos, muy adecuados para esta época del año y además de decorar viene genial para no manchar la encimera mientras cocinamos. Más vajillas por aquí, esta en color azul me pareció preciosísima, mirad este plato, que además es enorme, cuesta 8,99 y en la etiqueta pone que su precio habitual ronda los 17, así que está bastante bien. Me encanta la combinación de este azul con el bordecito en marrón. También tenemos este plato hondo que hace conjunto por 6,99 cuando normalmente cuesta unos 12 euros. Y este plato hondo en color turquesa, me encanta el diseño en espiral que tiene porque le da un toque diferente sin ser demasiado llamativo y cuesta 3,49. También vi este otro estilo de vajilla mucho más mediterráneo en tonos azules, blancos y amarillos que me recordó muchísimo a las típicas vajillas italianas o portuguesas. Me parecen súper alegres y perfectas para el verano, aunque solo quedaban estos dos platos y tienen un precio de 4,99. Por aquí tienen más vasos y tazas. Esta taza cuesta 3,49 y me encantan los colores y el diseño que tiene. Estos vasitos de aquí al lado también son preciosos, tienen el mismo precio y además también se pueden usar para café.
Y después tenemos estos cuenquitos que tienen un diseño perfecto para el verano, cuestan 4,99 y son ideales para poner aperitivos en la mesa como frutos secos y demás. También me llamó mucho la atención esta base para tartas que tiene un diseño como muy artesanal y cuesta 8,99. La tienen en diferentes colores y también en un formato más pequeño. Esta bandejita para servir me pareció muy elegante, tiene 3 compartimentos en una sola pieza, así que es perfecta para poner aperitivos. Es de cristal en un tono verde botella tirando a turquesa, súper bonito. Además en la etiqueta pone que su precio habitual en otras tiendas es de unos 13 euros y aquí la tienen por 8,99. Una cosa que me gustó mucho es que tienen varios sets diferentes para servir aperitivos y demás, como por ejemplo este set de 6 piezas que incluye una bandeja y 5 cuenquitos de cerámica en forma de hoja. Todo esto por 10,99. También tienen este otro set que incluye una bandejita rectangular de madera con 3 cuenquitos. Si luego queda tan bonito como en la foto, me parece una preciosidad y este cuesta 10,99. Seguimos con este de aquí debajo, que incluye una bandejita de madera con 2 cuenquitos. También es muy bonito por 8,99. Este de aquí al lado también cuesta 8,99 y trae una bandejita de madera y 4 cuencos de cristal. Y este es el más económico, cuesta 6,99 e incluye una bandejita de madera rectangular y estos 2 cuencos. Quedé impresionada con la cantidad de vasos de cristal que tienen, sobre todo en packs. Os voy a enseñar solo algunos ejemplos porque tienen muchísimos. Este, por ejemplo, es un pack de 2 vasos de doble cristal de 250 mililitros cada uno. Y el pack cuesta 8,99. Esta caja estaba abierta y así aprovecho para enseñaros cómo son, pero son estos 2 vasos de cristal por 4,99 que perfectamente se pueden usar también como portavelas y quedaría precioso. Este pack de 2 tacitas de cristal que me encantaron y además vienen en esta caja tan bonita que es perfecta incluso para regalar, son así de bonitas con el asa en forma de bastoncito en color rosa y el pack de 2 cuesta 6,99. También tienen teteras de la marca Viva, por ejemplo, esta en color rojo cuesta 12,99 y la negra cuesta 17,99. Como podéis ver, son un poquito diferentes en el diseño, pero las dos están muy bien. Encontré este pack de 2 cucharones de cerámica en forma de concha que me encantaron. El pack cuesta 8,99 y es que quedan bonitos hasta para decorar la cocina. Esto es otra cosa que creo que os puede gustar mucho, es de la marca Toknana, por 8,99 tenemos estos botes de cerámica con tapa hermética que vienen en una cajita y hay diferentes modelos para el café y para el azúcar. Aquí había uno fuera de la caja para poder verlo mejor y mirad qué bonito es, tiene un estilo así como farm, industrial, con ese efecto envejecido y desconchado. Este tipo de cosas a mí me encantan porque además de ser prácticas para poder guardar el azúcar, el café y demás, también decoran mucho la cocina, así que son ideales para tenerlas a la vista. Y a conjunto también tienen el recipiente para poner los utensilios de cocina. Y ahora vamos con las velas porque es una auténtica locura la cantidad que tienen. Además casi me da algo cuando vi que tenían la marca Yankee Candle, que es súper conocida en Estados Unidos y bastante difícil de encontrar aquí. De hecho, yo solo encuentro algunas en Amazon y aquí tenían muchísimos aromas diferentes. Estas velas huelen increíble y aunque no son velas económicas, la verdad es que perfuman muchísimo cuando las enciendes y se nota mucho la calidad. Además son bastante grandes, de casi 600 gramos, así que duran muchísimo. Tenían una sección entera de velas rosas que me llamó muchísimo la atención. Había diferentes marcas y esta del osito me encantó. Es una vela bastante grande que cuesta 10,99 y huele súper bien, como algodón de azúcar o chuchería. Además el envase con el osito así asomado me parece una monada. También tienen de la marca Yankee Candle en formato más pequeño. Esta cuesta 14,99. Y esta, que había bastantes unidades, me pareció muy bonita con esta tapa con la flor
y cuesta 8,99. También quería destacar estas velas de la marca Goodwick, creo que se pronuncia así, que son las típicas velas con mecha de madera. Son velas bastante grandes y aunque no son económicas porque cuestan 30 euros, tienen muy buenas opiniones. Yo personalmente no las he probado, pero por lo que he escuchado son velas de muy buena calidad, el aroma dura muchísimo, se consumen muy bien y además la mecha de madera hace un sonido muy relajante cuando está encendida. Hay diferentes aromas y diferentes tamaños. Vamos a continuar con la sección de textiles porque también hay muchísimas cosas y la verdad es que quedé impresionada con la calidad y los precios. Lo primero que os quiero enseñar es este pack de 2 cojines que se ven de muy buena calidad, son bastante grandes, de 51 por 51 y cuestan 21,99. Las 2 fundas con los 2 rellenos, es decir, 22 euros, que yo creo que ya solo por el relleno merece la pena. Estos cojines florales también son bastante grandes, hay 2 modelos diferentes, se venden con el relleno incluido y cuestan 21,99. Al ser una tienda que vende diferentes marcas, hay cosas más económicas que otras, pero aún así, para la calidad que tienen, me parece que no están nada mal. Este, por ejemplo, tiene 2 caras diferentes, así que lo podemos ir cambiando según nos apetezca. También hay bastante variedad en cojines rectangulares como este, por ejemplo, que cuesta 14,99. Tiene un diseño de hojas, no sé si de aloe vera o bueno, alguna hoja así parecida, en detalles verdes. Y luego había diferentes modelos como este otro con flores azules que cuesta 21,99. Todos se venden con relleno incluido y hay muchísimos modelos para poder elegir. Mirad este, por ejemplo, del conejito, aunque bueno, la Pascua ya ha pasado, pero me pareció muy gracioso. Aquí tenemos la marca, Estudio, no sé lo que pone, es que ya muchas marcas yo ni las conozco. Y este con relleno incluido y todo cuesta 17,99. Y también tienen muchísimas mantas que vienen en estas perchas así muy bien colocadas. Esta, por ejemplo, cuesta 14,99. Esta de color verde 12,99. Bueno, pues como podéis ver hay muchísima variedad. Hay lisas con estampados y hay muchísimas más. Hay otras que vienen dobladas. Bueno, esto es solo un ejemplo de todo lo que tienen. También tienen muchísimos farolillos de mimbre para poner velas de diferentes tamaños, aunque sobre todo bastante grandes. Este, por ejemplo, cuesta 17,99 y no sé si se aprecia bien el tamaño, pero es enorme. Además lleva dentro un vasito de cristal para poner la vela de forma segura. Este otro que también es muy bonito, aunque no os puedo decir el precio porque no tenía la etiqueta. Aquí al lado tenemos este que es un poquito más pequeño con detalles en negro y cuesta 12,99. Y este que es uno de los que más me gustó, también es bastante grande, cuesta 12,99 y lleva también en la parte de dentro el cilindro de cristal para poder poner la vela de forma segura y que no se queme nada. Y ahora vamos a ver todo el apartado de jarrones decorativos, figuras y adornos. Tienen mucha variedad, así que os enseño solo algunos ejemplos de todo lo que podéis encontrar. Como este jarrón decorativo dorado súper elegante que es bastante grande y cuesta 21,99. Este otro jarrón de cristal en tono ámbar tiene un diseño bastante minimalista, es perfecto para poner flores y además es bastante grande y cuesta 10,99. Que para el tamaño que tiene creo que está bastante bien.
Y este portavelas me encantó, es de madera con un aspecto envejecido, bastante grande, perfecto para poner un velón y dar un ambiente súper acogedor. Y este cuesta 8,99. Estaría genial uno más pequeñito para poder tener el conjunto, pero solo tenían este. Esta figura de coral, que es perfecta para decorar ahora en verano, aunque también la podemos dejar todo el año si queremos darle a la casa un toque más mediterráneo o costero. Es de cerámica, viene sobre un soporte negro y tiene un precio de 14,99. Y mirad este jarrón de cristal en color verde, que creo que es perfecto para darle un toque de color a cualquier rincón de la casa. Tiene una forma bastante original y moderna y su precio es de 6,99. También encontré este centro decorativo dorado que me pareció muy original y elegante. Tiene un diseño calado muy bonito que hace que destaque muchísimo y además queda ideal como pieza decorativa encima de una mesa o una consola. Está disponible en dos tamaños diferentes. Este es el grande que cuesta 21,99 y este es el pequeño que cuesta 17,99. Y estos jarrones de cristal me llamaron mucho la atención, creo que son bastante originales, tienen una forma como orgánica, con acabado ondulado que hace que parezcan casi una pieza de diseño. Son perfectos para decorar solos o con unas ramas secas y dar un toque elegante y diferente a cualquier rincón de la casa. Además el tono ámbar suave queda súper cálido y acogedor y cada uno cuesta 17,99. Vi estos cuencos decorativos de cristal, este en concreto tiene un acabado translúcido con efecto como marmoleado en blanco. Me parece ideal para decorar una mesa de centro, una consola o incluso una mesita auxiliar, porque aunque no pongas nada dentro ya queda bastante bonito y tiene un precio de 8,99. Igual que este jarroncito o figura decorativa que es del mismo estilo y cuesta 6,99. Tiene una forma como de flor súper original y está disponible en diferentes tamaños. Este otro jarrón, que es un básico, queda bien en cualquier estilo decorativo y además es atemporal y cuesta 6,99. Y ahora vamos con una sección un poco más atrevida y con más color. Una de las cosas que más me gustó de esta tienda es que tienen todo súper bien organizado por estilos y tonalidades, así que es muy fácil encontrar decoración según el ambiente que te guste. Por ejemplo, aquí tenían varias cosas en tonos rosas y con un estilo más coqueto y femenino, como estos portavelas con el lazo rosa que me parecieron monísimos. Además tienen doble función porque sirven tanto para poner un velón como una vela fina y alargada, y el precio es de 10,99. También vi esta figura decorativa de perro bastante grande y con un estilo súper llamativo. Sin duda es de esas piezas más modernas y divertidas que le dan personalidad a cualquier rincón de la casa. Tiene un precio de 29,99. Además, el detalle del lazo rosa y el hecho de que esté sentado sobre un cojín rosa le da un toque todavía más coqueto y especial. Estos eslabones decorativos de madera me encantaron, tienen un estilo mucho más natural y nórdico y creo que pueden quedar muy bien en una estantería o en una mesa de centro. Tienen un precio de 8,99, así que está bastante bien. Y esta pieza de vidrio murano auténtico me llamó muchísimo la atención porque tiene un diseño súper artístico y elegante. Tiene esas formas onduladas tan características y un acabado en azul translúcido precioso que hace que parezca casi una obra de arte. Es perfecto para usarlo como centro de mesa o para decorar un aparador y cuesta 29,99. También tienen algunos detalles decorativos con un estilo mucho más mediterráneo y veraniego, como esta figura de peces de madera que me recuerda mucho a la decoración que tienen en Teddy y cuesta 8,99. También tenemos estos jarrones de cristal que tienen un color degradado súper original que va del amarillo al rosa, dependiendo de cómo les dé la luz. Son bastante grandes y cuestan 10,99. Veo que tienen muchísimas cosas de vidrio murano. Estos jarrones, por ejemplo, tienen un acabado marmoleado en tonos blancos, rosados y beige que los hace ver súper elegantes. Además son muy grandes y cuestan 21,99. Me estoy dando cuenta de que me encantan las piezas de vidrio murano. Mirad este centro de mesa lo bonito que es. Cuesta 14,99 y es que queda precioso en un aparador, en una mesa de centro, en una mesita auxiliar. Estas piezas vienen de la isla de Murano, que es una isla italiana en la laguna de Venecia, así que son piezas súper especiales. Mirad este centro decorativo también del mismo estilo, los colores, es que todo. Me parece precioso y cuesta 17,99.
También tienen un montón de espejos decorativos y hay diseños súper originales y diferentes. Por ejemplo, este espejo con el marco ondulado en color blanco que cuesta 8,99 y me parece ideal para darle un toque moderno y minimalista a cualquier rincón. También estaba este otro con el detalle del lazo dorado que me pareció muy mono y además cuesta solo 6,99 y este espejo verde con el marco ondulado que cuesta 10,99. Pero sin duda uno de los que más me llamó la atención fue este espejo grande con marco de borreguito. Me pareció muy original y muy en tendencia, además de que por el tamaño que tiene creo que está genial de precio porque cuesta 27,99. Aunque esto es solo un ejemplo de todos los espejos que hay porque tienen muchísimos más. Y por último os quiero enseñar la pequeña sección de plantas artificiales que tienen porque la verdad es que ya veis que aquí tienen prácticamente de todo. Había diferentes tipos de plantas y algunas estaban bastante logradas, por ejemplo esta palmera que cuesta 34,99. Viene con el típico macetero negro básico, aunque luego siempre la podemos poner dentro de un macetero más bonito para que quede mucho más decorativa. También tenían este olivo artificial por 40,99, que me parece perfecto para darle un toque mediterráneo y acogedor a cualquier rincón de la casa, aunque tengo que decir que no es de los más logrados que he visto. Y esta otra palmera con unas hojas bastante bonitas que cuesta 29,99. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este paseo por Half Price, que hayáis descubierto cositas interesantes y sobre todo que os haya servido de inspiración para decorar vuestro hogar ahora de cara al verano, que ya lo tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina. Contadme en comentarios qué os ha parecido esta tienda y si os gustaría que volviese más veces, porque así la añado a la lista de tiendas que suelo visitar, y si no os ha gustado pues no vengo más y ya está. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Y ya si hypeáis mi vídeo me ayudáis muchísimo a llegar a más gente y a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!